Casa de Oración Zumpango presenta. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Hermanos de Casa de Oración Zumpango, Querétaro y de las diferentes misiones. Así saludar a los diferentes líderes, diáconos, coordinadores de área, a los servidores y a toda la familia en Cristo de todo el mundo. Vamos a dar gracias, acompáñame a dar gracias en este domingo 5 de julio. Vamos a dar gracias, Padre. Te damos gracias en esta mañana, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Sigue bendiciendo en gran manera, Señor, la vida de cada uno, Señor. Que tu amor, tu gracia estén con nosotros todos los días, Señor. Padre, dame el denuedo para compartir tu palabra, que no hable yo, sino tus principios a través de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos en una serie, hermanos, que es cómo vivir en los últimos tiempos. Y el tema de hoy es el deber de los cristianos hacia el gobierno. El deber de los cristianos hacia el gobierno. Y bueno, esta serie la iniciamos ya hace unos meses atrás. Damos gracias a Dios, hermano, porque Dios ha sido bueno, nos ha enseñado a través de este tiempo. Como les comentábamos hace un momento, seguimos con reuniones en línea. Las reuniones presenciales se harán hasta que el semáforo esté en color amarillo para la congregación. Y seguiremos sin clases de niños y sin clases de adolescentes. Pero mientras usted reciba la palabra ahí en su hogar, creemos que Dios ha sido bueno con nosotros y vamos a recibir el alimento físico a través de esas plataformas. Amén. Ok, vaya a Romanos capítulo 13, verso 1. Vamos al libro de Romanos capítulo 13, verso 1. Y dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también a los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermanos, me es necesario en esta serie hablar de nuestro deber hacia el gobierno. Hoy hay muchas iglesias, muchos pastores que se han levantado, aún la gente misma, en contra de este gobierno, en contra de las indicaciones que ahorita tenemos en relación a la pandemia, en relación al quedarnos en casa, en relación al semáforo de los diferentes colores para poder regresar a la normalidad como iglesia, como ciudadanos, en los negocios, en la empresa, etcétera. Y bueno, hermano, ¿cuál es nuestro deber, hermano? Yo quiero en esta tarde ya poner el fundamento bíblico para saber en qué momento tenemos que obedecer las leyes, en qué momento tenemos que obedecer a nuestro gobierno y en qué momento no lo tenemos que hacer, o cuándo podríamos saltarnos el no obedecer una ley. Vamos a ver, hermano, los cristianos, nosotros como hijos de Dios, hemos sido bendecidos en ser ciudadanos de un reino celestial. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino de un reino celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos, eso todos lo sabemos. Filipenses
capítulo 3, verso 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hemos sido llevados al reino del Hijo amado de Dios, es decir, al reino de los cielos. Nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos. Lo mismo dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Como tales, hermanos, somos descritos como extranjeros y peregrinos de este mundo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice que somos extranjeros y peregrinos. Vamos a leer: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ok, hermano. Bueno, todos sabemos que como peregrinos vivimos y trabajamos bajo el gobierno de los hombres, con una variedad de sistemas políticos, democracias, reinos, dictaduras. Pero yo quiero decirte, hermano, que aun cuando tú y yo somos extranjeros y peregrinos, vivimos en este mundo, bajo el gobierno, bajo una variedad de sistemas políticos, democracia, reinos, dictaduras, anarquías, etcétera, que ofrecen grados diferentes de libertad, de deberes y de obligaciones, o de deberes u obligaciones. Asimismo, tenemos ciertos derechos. Pero surge la pregunta: en estos últimos tiempos, específicamente en esta pandemia, ¿cuál es nuestro deber hacia tales gobiernos o hacia nuestro gobierno municipal, estatal y federal? A mí me da mucha tristeza ver cómo en las redes sociales la gente se burla, la gente hace lo que quiere, vivimos en una anarquía. La gente hoy en día, hermano, cuando nos dicen que debemos de tener un confinamiento en casa, hermano, sale. Yo salgo también a hacer lo necesario, como el venir aquí, el poder grabar, el poder comprar mis insumos, pero tratamos de estar en casa. Hermano, ¿cuál es nuestro deber? El mundo puede criticar, el mundo puede hablar de nuestro gobierno, puede subir diferentes cosas a las redes sociales. Hermano, los políticos pueden hablar, decir, la gente, cualquiera que no conoce a Dios puede corromper estos principios, pero nosotros como hijos de Dios, es triste ver, hermano, que muchos que son cristianos, muchos que son hijos de Dios, hablando mal, subiendo a sus redes sociales cosas en contra de este gobierno. Posiblemente tú no simpatices con el gobierno de hoy, pero es una obligación para los cristianos respetar, honrar y obedecer. Hermano, la iglesia del Señor inició y prosperó durante el Imperio Romano. Y fíjese muy bien, hermano, voy a hablar un poquito acerca de ese imperio. A los cristianos en la ciudad capital de Roma, Pablo le escribe sus deberes. Esto que acabamos de leer son deberes que Pablo le escribe a los cristianos en la capital de Roma, a los diferentes cristianos que estaban dispersos en las áreas exteriores del imperio. Pedro también lo hizo. El apóstol Pedro en su carta también nos enseña, nos insta a obedecer a tal gobierno en el cual estamos actualmente. En el tiempo de los cristianos de aquella época era un imperio romano bajo el gobierno de Nerón. Pero para nosotros, hermano, estamos en México, tú puedes estar en Estados Unidos, bueno, tienes tu presidente, tienes tus leyes, tu constitución, pero para los mexicanos estamos bajo el gobierno de Obrador, bajo la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y bajo las diferentes leyes. Y es por eso, hermano, que nosotros, al ser extranjeros y peregrinos, aún vivimos bajo este gobierno. Ok. Usando los comentarios de Pablo en Romanos capítulo 13, versos del 1 al 7, que leímos en nuestro texto base, con el punto de arranque, vamos a revisar
lo que son nuestros deberes. Como número uno, hermano, bajo ese parámetro de Romanos 13, verso 1 al 7, el primer parámetro es estar sujetos. Di conmigo, estar sujetos. Ok, vamos a ver cuál es la regla. Aquí la regla se enfatiza 2 veces por el apóstol Pablo. Primero, la regla es: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pregunta, hermano, ¿quién estableció la Constitución mexicana? ¿El Congreso o Dios? Dios. Claro, después vamos a hablar de todo lo que el hombre ha creado y las leyes que ha creado en contra de la Biblia, en contra de la razón, del sentido común, en contra de la biología. Pero de entrada, hermano, nosotros debemos de someternos a toda persona a las autoridades superiores puestas por Dios. Ok, en el verso 5 de Romanos 13 vuelve a repetir la regla, la vuelve a enfatizar, que dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por cuestión o por causa de la conciencia, del estar bien con Dios. Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 13 al 14, igual enfatiza como un deber de los cristianos. Ok, voy a leer Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, el apóstol Pedro, junto con el apóstol Pablo, enfatizan en estar sujetos. Someteos a toda institución humana. La palabra someteos significa estar sujeto a, quiere decir colocarse a uno mismo, colocarse bajo sujeción, rendirse uno mismo a un ser subordinado, en este caso a las leyes que establece la Constitución, al gobierno por el cual estamos nosotros, hermanos, bajo ese mandato de Dios, porque Dios es el que quita y pone a los gobernantes y a los reyes. Entonces, hermano, la regla es enfatizada por el apóstol Pablo y por el apóstol Pedro. ¿Y cuál es la regla? Someterse. Muy bien. Entonces, estar sometido a cada institución de los hombres es algo que Dios nos manda. La palabra institución, cuando hablamos nosotros de la palabra institución, significa literalmente la creación de algo. Los griegos y los romanos describían la designación de autoridades como la creación de ellos. Entonces, esta palabra institución quiere decir que es el gobierno, las leyes, los hombres. En el contexto histórico, los griegos y los romanos designaron una autoridad y crearon una institución gubernamental o de gobierno para regir al pueblo de aquel entonces. Entonces, hermano, la expresión institución realmente se refiere no a una ley particular emitida por el gobierno, sino al gobierno civil, a la institución misma. Pregunta: ¿el sector salud es una institución puesta por Dios? Claro, fue puesta por el gobierno actual o por los gobiernos actuales, que hasta la fecha prevalece, pero el sector salud, hermano, es una institución, misma que nos ayuda para nuestro beneficio. Y hoy el sector salud nos ha mandado diferentes comunicados, diferentes
leyes que debemos de cumplir, obedecer por el bienestar y la integridad y la salud de todos los mexicanos. Y más aún, como hijos de Dios debemos de obedecer. Si no hemos abierto las puertas en esta congregación, hermano, es por cuidar su integridad física, su salud de usted y la de todos. Y por obedecer un comunicado que nos llegó a las iglesias, que no podemos abrir la iglesia mientras estemos en semáforo rojo. Hasta que estemos en el naranja, amarillo y verde, y de manera gradual. Y usted lo va a ir aprendiendo, comprendiendo cada día este protocolo de regreso seguro. Hermanos, entonces debemos nosotros, surge la pregunta, someternos, sujetarnos hoy a la indicación de cerrar nuestras iglesias. Claro que sí, debemos de hacerlo. Hermano, la predicación se sigue extendiendo por estos medios. No nos están prohibiendo predicar el evangelio. Solamente nos están prohibiendo temporalmente cerrar nuestros templos, nuestras iglesias, nuestros auditorios, con el propósito de mitigar un poco el virus. Pero qué sorpresa, que hay muchos pastores, hay muchos cristianos que desobedecen estas leyes. Hermano, note que estamos para someternos a toda institución creada por el gobierno o creada de manera humana, ya sea una monarquía, ya sea una democracia o un estado totalitario. Imagínese, hermano, que México no fuera una democracia, fuera una monarquía, pues aún así debemos estar bajo esa sujeción de esa monarquía. Claro, hermano, aunque usted le haga dudar, aún si fuera un estado totalitario, hermano, debemos de estar sometidos. Y el ejemplo está, hermano, en el gobierno, en lo que anteriormente, hermano, en el tiempo de Pablo y del apóstol Pedro, ellos vivían bajo un gobierno totalitario. Nuestro deber es, claro, sométase toda persona a las autoridades instituidas por Dios. ¿Por qué, hermano? Surge, ¿por qué debo de someterme? ¿Por qué yo, hijo de Dios, y soy extranjero y peregrino, que no soy de este mundo, por qué yo debo de someterme? La razón es la siguiente: las autoridades de gobierno que existen han sido puestas por Dios. En el libro de Daniel, capítulo 2, verso 20 y 21, enfatiza que las autoridades han sido puestas por Dios. Voy a leer Daniel capítulo 2, verso 20 y 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios, vuelvo a leer, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Aquí le voy a cambiar: quita presidentes, gobernadores, pone presidentes, pone gobernadores, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aún aquellos que son pecadores, aún aquellos gobernadores, aquellos presidentes que son pecadores, que no tienen temor de Dios, Dios los ha puesto con un propósito. Aunque usted diga: no, es que ese gobierno, ese presidente, ese gobernador, tú no sabes cómo es. Pues Dios lo puso, hermano, porque aún así tiene un propósito divino. Y entonces se cumple lo que en Éxodo capítulo 9, verso 16, cuando en Egipto el faraón, aún Dios le dice lo siguiente. Esto que voy a leer es palabra de Dios al faraón, y dice lo siguiente. Éxodo 9, 16. Y a la verdad yo te he puesto, ¿cómo lo puso? Por faraón, para mostrar en ti mi poder. Ese faraón era tremendo. Ese faraón persiguió, no dejaba salir al pueblo de Israel. Era un faraón que oprimió al pueblo de Israel, y Dios mismo le dice: y a la verdad yo te he puesto como faraón,
para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Quién puso a los presidentes de las diferentes naciones aquí en el mundo? Dios, hermano. Entonces, resistir al gobierno significa resistir a Dios. Y resistir es traer juicio sobre uno mismo. Tú debes de tener en cuenta que resistir es traer juicio sobre uno mismo. Resistir a nuestro gobierno, resistir a este gobierno tal como es traer juicio a nuestra vida. Y ten cuidado, pastor, hermano, congregante, si tú te estás resistiendo a estas indicaciones, tarde o temprano vas a traer juicio. Esta congregación es consciente de abrir las puertas en el momento más oportuno y no las vamos a abrir en el semáforo naranja, ni Querétaro se va a abrir en el semáforo naranja. En la ciudad de Querétaro, hermanos que viven en Querétaro, ya estamos en el color naranja, pero por el cuidado, por la prevención, hemos decidido abrir las puertas hasta que estemos en el color amarillo con el 50%. Sin clases de niños, sin clases de adolescentes, y no vamos a recibir a las personas mayores por amor, cuidado y prevención de la salud. Pero aquel que resiste trae juicio, porque el gobierno es un ministro de Dios, el presidente es un ministro de Dios, aunque no haya nacido de nuevo, aunque no sea cristiano, aunque sea un malvado, es un ministro de Dios designado para tomar venganza del malvado y para ejecutar las diferentes leyes. Pedro agrega otras dos razones. Lo que acabamos de leer es del apóstol Pablo, pero vamos a ver en Primera de Pedro capítulo 2 verso 15, y vamos a ver las dos razones que el apóstol Pedro agrega. Ok, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ok, aquí te das cuenta, hermano, que otra razón por la cual debemos de obedecer es porque es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Yo sí, como pastor. Entonces, hermano, obedezcamos las indicaciones. Obedezca, hermano. Ok, vamos a ver lo siguiente. Por causa del Señor, primer punto, porque es la voluntad de Dios. Esto quiere decir que es por causa del Señor. ¿Cuántos quieren agradar a su Señor? Amén. Entonces hay que hacer, hay que obedecer. Por tal razón, porque es agradable delante de Dios. Ok, ¿qué podría hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos? Esa es la otra frase, dice que haciendo bien o obedeciendo, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Debido a su lealtad al Rey Celestial, debido a que nosotros somos hijos del Rey, honramos a nuestro Dios, los cristianos, hermano, son acusados falsamente en muchas áreas. Pero nosotros, hermano, vamos a hacer callar a todos aquellos que dicen que los cristianos no obedecen, que los cristianos son esto, son aquello, haciendo lo bueno, obedeciendo lo que es bueno delante de Dios, hermano. Yo sé, hermano, que este confinamiento, esta situación ha traído para todos, hermano, no nada más es para usted, para la congregación, para el país, para los negocios, para las empresas, ha traído pues consecuencias graves. En la economía de todas las familias, de la congregación, del país, de las empresas. Pero es un virus, es una pandemia, hermano, es una crisis mundial, una crisis sanitaria mundial. No es una crisis solamente de México, no es una crisis solamente de China, de Estados Unidos, es una crisis mundial, lo cual, hermano, nos lleva a considerar esto desde la expectativa, hermano, de algo mundial, algo que está pasando en todo el mundo. Y aun cuando tú me digas, es que pastor, es que ahí está el nuevo orden mundial, claro, yo también lo comprendo, lo entiendo.
Pero hermanos, este confinamiento es necesario obedecerlo. Más adelante voy a ver hasta dónde se tiene que corromper la ley de este mundo. Hermano, haciendo lo bueno, vamos a hacer callar literalmente, amordazar las acusaciones de los ignorantes. Para evitar el castigo y tener una buena conciencia, hermano, hay que obedecer. ¿Qué pasaría si yo abro este lugar? Si abrimos las puertas y se contagia a una persona por no tener el cuidado. Nos clausuran primeramente el auditorio y en segundo nos meten aquí bajo esta ley podemos acarrear condenación. ¿Cuál sería la condenación? Pues alguna multa. Hermano, vamos a obedecer. Quiero decirte, hermano, que las reuniones serán con cubrebocas y con un protocolo que se está realizando y que se los haremos llegar de manera cautelosa y de manera precisa a ustedes. ¿Qué pasa si tú abres tu empresa cuando todavía en el color está prohibido haber el tipo de empresa que tú tienes? Corres una multa. ¿Qué pasa si una escuela dice, no, yo no creo que los niños lleguen y tomen sus clases normales? Corre con una multa. Acarrean condenación. Hermano, debemos de estar sujetos. Ok, yo he hablado como número 1, conocer la regla. Número 2, la razón por la cual debemos de obedecer la regla. Y número 3, vamos a ver la excepción a la regla. Vuelvo a repetir, como número 3, vamos a ver la excepción a la regla. Ponga mucha atención. Yo quiero poner un buen fundamento en esto. La excepción a la regla no es si el gobierno es o no es opresivo. No. Porque tú puedes decir, es que este gobierno es opresivo y nos manda reglas y nos manda que hagamos esto y aquello. No, hermano. Aquí la excepción a la regla no es si el gobierno es o no es opresivo. Considere el gobierno donde el apóstol Pablo les da las indicaciones a los cristianos en Roma. El gobierno de aquel entonces, cuando el apóstol Pablo les dice, toda persona sujétese a la institución puesta por Dios. Cuando el apóstol Pablo, voy a leer otra vez, miren. Cuando el apóstol Pablo les dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, eso está en Romanos 13:1. Quiero contarte, hermano, que esa instrucción del apóstol Pablo, quiero contarte que el gobierno en aquel entonces era un gobierno totalitario. Bajo el malvado Nerón y su reinado despótico como emperador, era tremendo. Nerón, hermano, era déspota, era un gobierno totalitario donde se hacía lo que él decía. Bajo el reinado de Nerón, hermano, los cristianos sufrieron mucho. El mismo apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 4 verso 12 ve lo que les dice a aquellos cristianos que habían sufrido bajo el reinado de Nerón. Él les dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Cuál fue ese fuego de prueba? El gobierno de Nerón de aquel entonces, que empezó, hermano, a prohibirles sus reuniones a los de ahí, a los de aquel entonces. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y ve lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 4 verso 13. Ahora voy a leer el 13. Sino gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Hermano, el apóstol Pedro y Pablo fueron martirizados en su momento por el gobierno de Nerón, pero ellos mismos dicen, sométase toda persona a las instituciones puestas por Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano?
que no es comparable nuestro gobierno. Nuestro gobierno es una democracia. El gobierno de Nerón era un gobierno totalitario donde se hacía lo que él decía. Y aquí es una democracia, hermano. Y hoy que nos dicen guárdense por cierto tiempo, pareciera que nos están prohibiendo todo. No, no es así, hermano. Las indicaciones del sector salud por el médico que está dentro del gabinete de gobierno fue, hermano, para mitigar el virus, para que no se extendiera, hermano. ¿Qué fue lo que pasó? Muchos estados brincaron al color naranja y no tuvieron los cuidados, la prevención adecuada, y empezó a subir la curva de infectados. Si tú estás infectado, cuida a tu familia, cuida a los demás, no salgas, protégete. No vayas a decir, no, pues si yo me infecté, que se infecten los demás. No, ¿qué tienes perdón, pero qué tienes en la cabeza? Claro, estamos orando por ti que estás siendo infectado, pero trata de proteger a los tuyos, de proteger a los otros. Fíjese, hermano, que el gobierno de hoy es un gobierno democrático. No es comparado a Nerón. Y si comparamos, hermano, el reinado de Nerón y vemos la indicación del apóstol Pablo que era sujétese toda institución, entonces, hermano, debemos nosotros sujetarnos, porque no es comparable aquel gobierno con el que tenemos. Hoy tenemos libertad. Hermanos, sí se cerraron las puertas del templo, pero son temporal mientras baja la curva de contagios. No se nos han cerrado las puertas en su totalidad. Tampoco no nos están diciendo que ya no dejemos de predicar, de enseñar la palabra. Al contrario, hermano, ahora estamos buscando los medios, los recursos para poder predicar el evangelio y llegue hasta tu hogar. Y yo les invito, hermano, a seguir participando de la enseñanza, de la predicación con tu familia, de las ofrendas, de los diezmos. La única excepción, ponga atención, la única excepción para desobedecer las leyes de los hombres lo ilustra el apóstol Pedro. Y vamos a Hechos. Vaya conmigo, es importante que usted vaya para que vea la única excepción que tenemos en desobedecer las leyes humanas. Y está ilustrado en Hechos capítulo 4, versos 18 y 20. Dice lo siguiente. Vamos a ver aquí cómo los llamó el gobierno de aquel entonces al apóstol Pedro. Y dice lo siguiente. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es decir, aquí el gobierno sí les metió miedo y sí les dijo, si ustedes hablan de Cristo, si ustedes predican de aquel hombre, entonces ve lo que dice, ve lo que respondieron ellos. Más bien el gobierno les dice, si ustedes predican, si ustedes hablan de aquel nombre de Jesús, los metemos a la cárcel, los callamos, los matamos. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo lo siguiente: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, es decir, al gobierno, antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, es decir, no podemos dejar de enseñar ni de predicar de Cristo. Ponga mucha atención, ahí sí se rompe la regla humana. Pero hoy en día no nos han prohibido predicar, no nos han prohibido enseñar de Jesús. Solamente nos están pidiendo que durante unos meses cerremos nuestras puertas para mitigar la curva de contagios. A aquellos pastores que se están levantando, qué vergüenza, qué pena. Que están diciendo, no, que no nos vamos a sujetar, que nos están... Ahí hay otros intereses, hermano, ahí hay otros intereses. En esta congregación, hermano, yo he visto la fidelidad y les insto a la fidelidad entre los diezmos y las ofrendas para seguir pagando este inmueble, para seguir pagando la renta, para seguir
pagando un mejor servicio de internet que pueda llegar con más claridad y mejor las reuniones en línea. Ya estamos así de abrir de manera gradual nuestra congregación tanto en Zumpango como en Querétaro y en las misiones alrededor, que es la misión de Izcalli, la misión de Teoloyucan, la misión de Acolman y la de Tultitlán y San Juan del Río. Son 5 misiones, hermano, más la iglesia en Querétaro y en Zumpango. Pero va a ser de manera gradual, de manera progresiva. Hermanos, yo les invito a que podamos obedecer, aun cuando llegue usted aquí, si lo sugieres, si los de seguridad le dicen, hermano, fórmese en las marcas, hermano, déjese tomar la temperatura, hermano, póngase gel, hermano, siéntese en este lugar, que usted pueda obedecer. Que usted pueda atender ese llamado a la obediencia, a sujetarse a la regla, porque es la voluntad de Dios, porque es agradable delante de Dios y para no acarrear condenación. Hermano, nosotros somos entendidos. Nuestra iglesia matriz en Guadalajara nos ha enseñado a ser pastores entendidos y hemos entendido que este es un pequeño receso, el poder tener cerrada la iglesia mientras la curva de contagio baja. Hermano, vamos a ver cuándo es la excepción nuevamente de romper la regla. Vamos a saltarnos a Hechos capítulo 5 y vamos a ver ahí cómo en Hechos capítulo 5 nuevamente los apóstoles hacen ese llamado de saber hacia quién van a obedecer. Y a ver lo que dice. Aquí es la excepción. Aquí sí hay una excepción de romper la regla humana. Cuando los trajeron, ¿a dónde los llevaron? Contra Nerón, contra el gobernador de aquel entonces. Los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, perdón, aquí los trajeron al concilio, o sea, fue al grupo de la élite religiosa de aquellos entonces. En el verso anterior fue ante el gobierno de aquel entonces, pero ahora fue ante el concilio, ante la gran élite de religiosos, ante el sumo sacerdote. Y yo me imagino al sumo sacerdote bien parado ahí diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Imagínate ahí la voz de aquel sumo sacerdote: no les dimos la indicación de que no predicaran de Jesús, queriéndolos intimidar, queriéndoles meterle miedo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y Pedro, con la valentía, aquí sí rompió la regla Pedro, pero porque ahí les quería negar el predicar el evangelio. Y la única regla, hermano, en la cual nosotros podemos romper es que si nos prohíben predicar el evangelio o enseñar, ahí sí no obedezcas. Lo mismo no obedecería. No importa las consecuencias, porque ahí estrictamente se rompe la regla, pero en lo demás no. Y ve lo que responde Pedro de una manera con valentía. Dice, y Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El otra vez estaba oyendo a un predicador que dijo ese versículo: ¿por qué es necesario obedecer a Dios que a los hombres? Así que yo voy a abrir mi iglesia. Fíjate, ese pastor no es entendido, porque no nos están prohibiendo predicar. Al contrario, estos medios digitales están extendiendo más el evangelio. Que tú ya no te sientes en tu casa a escuchar la palabra, que tú ya no estés atento a hacer iglesia en casa, ese es otro problema. Ese ya es un problema que tú vas a acarrear condenación, porque la predicación de la palabra se está extendiendo y está saliendo. Ve lo que dicen los apóstoles y Pedro en voz de Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí sí se rompe la regla. Cuando el gobierno intenta forzarnos a desobedecer a Dios, a no predicar el evangelio, a callarnos la boca, entonces ahí sí podemos desobedecer al gobierno, desobedecer la ley, la regla que ha puesto el gobierno o la institución humana. Aún entonces podríamos quebrantar solo la ley designada para forzar la desobediencia a Dios, hermano. ¿A qué voy?
No tenemos autoridad nosotros, otra autoridad mayor que la de Dios. Y si nos prohíben predicar el evangelio, entonces sí podemos corromper la ley humana. Mientras, debemos de sujetarnos. No es comparable el gobierno de Nerón, el gobierno de aquel entonces, con el gobierno que hoy llevamos nosotros. No se compara. El gobierno de aquel era un gobierno totalitario, un gobierno duro, un gobierno difícil, donde padecieron verdaderamente los cristianos. Tú y yo vivimos en una democracia en donde un médico que está dentro del gabinete presidencial nos ha dado una orden de confinamiento en casa, de quédate en casa, de cerrar todo lugar público, temporal. Aunque me digas, es que hay otros intereses, sí lo sabemos, son parte de los propósitos de la soberanía de Dios para los tiempos finales. Pero cuando el gobierno busca apagar nuestro servicio a Dios, cuando el gobierno busca apagar nuestra evangelización al mundo, entonces sí, hermano, podemos quebrantar la ley. Cuando volvemos a nuestro texto, notamos que hay deberes adicionales al gobierno. Ponga mucha atención, hermano. No tan solo debemos de obedecer, y ya entendimos cuándo se puede romper la regla, sino también, hermano, hay deberes adicionales. El segundo deber, después de obedecer, es pagar lo que es debido. Debemos de pagar nuestros impuestos. A Dios lo que es de Dios, es decir, el diezmo al Señor, pero los impuestos al gobierno. El impuesto predial, de agua, de luz, etcétera. Todo eso lo tenemos que pagar. Romanos 13:6. Ve lo que dice: pues por esto pagáis también los tributos. O sea, no está diciendo que no lo debamos de hacer, lo debemos de pagar, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, también atender lo que sea necesario, como pagar al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Podríamos no aprobar cómo son gastados los impuestos. Podríamos decir, no, es que yo pago y los malgastan. Mire, yo te puedo decir algo. Los anteriores gobiernos sí hacían de las suyas. Al menos este gobierno ha sido más decente. Pero yo te lo voy a decir así: tú no te preocupes en qué lo van a gastar, ellos darán cuenta a Dios. Tú paga lo que es debido. Tributo, al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y yo te voy a decir, si tú eres cristiano y le faltas al respeto a tu presidente, subiendo memes, subiendo cada cosa en tus redes sociales o en tu vida misma, le faltas el respeto, eso no es de un verdadero cristiano. Ya déjense de niñerías. Aprenda a respetar al gobierno. Aprenda a respetar sea cual sea. Sea un gobierno totalitario, democracia, sea un presidente con temor de Dios, sin temor de Dios, sea un presidente con buenas reformas, con malas reformas, pero tú tienes que respetar. Debes de tenerle respeto. Respeta a tus presidentes, respeta a tus autoridades, a tus maestros de la escuela, a las autoridades civiles, a las autoridades policíacas, a todo, hermano, el que requiere respeto, respeto. Debemos de respetar a los oficiales de la policía, a los jueces, a nuestros jefes en el trabajo, a todos aquellos que están bajo autoridad o que tienen cierta autoridad, porque esto es escalonado. Debemos de respetar. Honra al que debas honrar. Dice Primera de Pedro 2:17: honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, eso es bueno, eso es algo que aprueba Dios. Debes de respetar, debes honrar a tu presidente municipal, a tu gobernador, a tu presidente de la república,
a tus líderes locales, a tus patrones, a tus maestros. Además, el respeto no debe de ser si es conveniente o si me conviene. No. El respeto se le tiene que dar a todos por igual, porque eso es algo agradable delante de Dios. Nuestro deber no está limitado a aquellas conductas de políticos o personas que aprobemos. Ese es un error. Si tú crees que tu respeto, tu honra, la va a merecer alguien que hace conductas de política o personas que aprobemos, ese es un error. Tú debes de respetar porque es un deber de Dios, sea quien sea. No porque me caiga bien, no porque yo milito con aquella persona, lo voy a respetar y aquel no. No, hermano, nuestro deber no está limitado solamente a las personas, aquellas personas que tienen conductas o que aprueban cosas que a mí me gustan. No, hermano, tú tienes que respetar a todos por igual. Antes de terminar nuestro estudio debemos notar cierto deber hacia el gobierno. ¿Y cuál es? La oración. Ya hablé, hermano. El orar es otra de las áreas que debemos de aprender a hacer. Ve lo que dice 1 de Timoteo 2:1. 1 de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. Aquí incluye gobernadores, presidentes municipales, presidentes de la república y por todos los que están en eminencia, para que vivamos ¿qué? Quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces debemos orar por aquellos que guían nuestro país, por aquellos que están en eminencia, por nuestro presidente actual, por nuestro gobernador del estado, por el presidente municipal de la entidad federativa a la que perteneces. Orar para que el gobierno tenga sabiduría, justicia y misericordia. Debemos de ofrecer acciones de gracias por todos ellos, tomando el tiempo para agradecerle a Dios por aquellos que nos gobiernan. Debemos de agradecer a Dios por cuanto vivimos en paz y prosperidad. México es un país todavía próspero, es un país donde todavía hay paz en nuestro día a día. Hermano, hoy la indicación de quédate en casa, la indicación del presidente, todo lo que nos dicen es por el bienestar, por el bienestar físico y salud de todos los mexicanos. ¿Por qué, hermano, desobedecer? Ahora tú no entres en temor, tú pon toda tu confianza en Cristo. Tú depende de Él totalmente, pero obedece porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Debemos de siempre dar gracias, agradecer a Dios por nuestro presidente, orar para que Dios le dé sabiduría, para que tomen buenas decisiones. Una invaluable contribución que los cristianos, que los hijos de Dios pueden dar a su país es la oración. Vuelvo a repetir, una invaluable contribución que los hijos de Dios, que los cristianos pueden dar a su país son las oraciones de los justos. Es tu oración, por lo cual podría guiar vidas a Dios, por lo cual podrías orar por el presidente para que Dios le dé sabiduría. En un sentido material, hermano, podemos disfrutar de quietud y tiempos de paz a través de esas oraciones que tú levantas por tu gobierno y por tu presidente. Primera de Tesalonicenses 4:11 dice, y que procuréis tener tranquilidad. ¿Cómo vamos a tener tranquilidad? Orando a Dios, pidiéndole a Dios que le dé paz, sabiduría al presidente para poder ejercer, hermano, el gobierno en México. Mire, hace unos días el presidente anunció una reunión con el presidente de los Estados Unidos. Fue muy criticado, fue gente que faltó al respeto. Pero esta reunión, hermano, es para ver, ponga mucha atención, esta reunión
fue para ver asuntos acerca de esta pandemia. ¿Cómo hacer para mitigar, para que la economía no sufra? Y se reunió ahí con el presidente de los Estados Unidos para ver estrategias alternativas. Porque como es una crisis mundial, pues es algo que no esperábamos, es algo que es a nivel mundial. Pero hermano, ¿cuántos de ustedes oraron? ¿Cuántos de ustedes se enteraron? ¿Cuántos de ustedes pusieron en oración esa reunión? Es que hermano, no solamente eres tú y tu familia, tienes que entender que vivimos en este mundo, tenemos hermanos en Cristo, familia tercera, y sobre todo hermano, somos hijos de Dios entendidos que debemos de orar por nuestras autoridades. ¿Cuántos han orado por el doctor, cómo se llama? Hugo López-Gatell, el que sale todas las tardes a decir cómo va la situación de la pandemia? Ora para que Dios le dé sabiduría, para que sepan qué hacer, para que sepan cómo llevar a cabo las estrategias. Lo bueno en el sentido espiritual, hermano, es que si nosotros hacemos esto, oramos por nuestros presidentes, vamos a tener paz y tranquilidad. Sabemos que en algún momento esto irá poco a poco de mal en peor, porque la Biblia lo dice. Pero dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Así como Dios trabaja por medio de los gobiernos de los hombres para dar paz, la oración podría ser una prioridad para aquellos que desean vivir en paz. Vuelvo a repetir y quiero ir cerrando. Así como Dios trabaja por medio de los gobiernos de los hombres para dar paz al pueblo, la oración tuya y mía podría ser una prioridad para aquellos que desean vivir en paz. Conclusión, hermano. Los deberes puestos sobre los cristianos hacia sus gobiernos terrenales son claros y sencillos. Estar sujeto a las autoridades del gobierno, pagar a quien es debido los impuestos y el respeto, orar por aquellos que están en posición de autoridad. Más allá de esto, nuestro involucramiento en los asuntos de gobierno podrían caer en el terreno del juicio. Podríamos, en forma de pregunta, ¿podríamos entrar en la política, servir en acciones legales, alistarnos en el ejército? La respuesta es sí. A un pastor no se le permite, un pastor tiene otras tareas, pero usted sí lo puede hacer. Tales cuestiones han sido debatidas por los cristianos en siglos, pero sí creo yo que usted, hermano, puede ser parte de ese bienestar político y espiritual. Un pastor tiene una tarea clave, que es dirigir al pueblo. Entonces, hermano, quiero cerrar con esto. Como un cristiano, usted cumple fielmente con su deber al gobierno terrenal. Y cierro esta última pregunta. ¿Está usted cumpliendo fielmente con su deber hacia el gobierno terrenal? Medite, analice. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Sigue bendiciendo. Danos sabiduría. Ayúdanos a conducirnos ante este gobierno de la manera que a ti te agrada. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendice.